Ha sonado la campanada, ¿no?, de la hora 17, nos hemos pasado un minutito y fracción, pero es un gran instante para recibir a la prestigiosa Asociación Cultural Belgraniana, encarnada en su presidente, el profesor Germán López. Profe, muchas gracias por estar en un día extraño como el de hoy, ¿no?, con lluvia, viento, de todo ha pasado. Hola Mario, buenas tardes. Un placer estar nuevamente en tu programa compartiendo con tu audiencia esta tarde lluviosa, ¿no? Bien. Para hablar un poco de historia. Claro, está bien. Está bueno para tener esta meditación o esta reflexión y transportarnos, profe, a la presencia y a la participación y al rol. ¿Qué rol le cupo? ¿Qué rol eligió también, podríamos decir de alguna manera, tener el prócer frente a las invasiones inglesas? Ese es el tema de hoy, ¿verdad? La participación, el rol de Belgrano. Sí. En esta oportunidad, y siguiendo con el relato de su autobiografía, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a describir una situación muy especial que le tocó vivir, que fueron las invasiones inglesas, en 1806 y 1807. El lunes pasado habíamos hablado sobre los orígenes de la familia Belgrano, quiénes eran, de dónde venían. Sí, exactamente, sí. Habíamos hecho una descripción del contexto familiar, ¿no es cierto?, de la educación que había recibido Belgrano en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos, y su posterior viaje a Europa, donde cursó estudios en la Universidad de Salamanca y se recibió de bachiller en leyes en Valladolid. Bueno, toda esta información los oyentes la pueden recuperar del canal de la asociación. Perfecto. La Asociación Cultural Belgraniana de la Barriga en YouTube, donde grabamos todos estos programas y pueden acceder si necesitan alguna información. Bueno, entonces, una vez que se recibe de abogado, o bachiller en leyes, que era el título obtenido, vuelve al Río de la Plata ya como funcionario de la corona española. Vuelve como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, que era una especie de ministro de Economía de la época, ¿no? Es decir, era un rol muy importante. En los próximos programas vamos a hablar de esta institución porque formaba parte de la modernización que la corona española quería llevar adelante en el virreinato, ¿cierto? Pero en estas circunstancias, y siendo secretario del Real Consulado, ocurre un acontecimiento de una tremenda importancia para los criollos, como fueron las invasiones inglesas. Un acontecimiento que conmovió los cimientos del poder español en el relato del Río de la Plata. Dice Belgrano, y cito, dice: sabida es la entrada en Buenos Aires del general Belfort, con 1.400 y tantos de hombres en 1806. Hacía 10 años que yo era capitán de milicias urbanas, más por capricho que por afición a la milicia. Y acá vemos que Belgrano no era un militar de carrera, se va a hacer posteriormente, ¿no? En realidad, los porteños no se volcaban a la carrera militar, y mucho menos la élite a la cual pertenecía Belgrano, los cuales tenían dos carreras prestigiosas para seguir. Una era el sacerdocio, todas las familias pudientes tenían que tener un sacerdote entre sus integrantes, o un abogado, ¿no? Y la milicia no era militar. Y el sistema de defensa español en esa época estaba constituido por un cuerpo de veteranos, los cuales eran soldados profesionales, y por otro lado estaban las milicias constituidas por civiles, que apoyaban a los profesionales cuando se los necesitaba. Pero la mayor parte del tiempo lo destinaban a sus profesiones particulares, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero de esta última va a ser jefe de Belgrano. Por eso va a decir, no es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo. ¿No? Y en ese contexto, entonces, las tropas veteranas inglesas no tuvieron ningún inconveniente en tomar Buenos Aires. Y Belgrano lo va a describir de este modo, voy a citar. Dice: se tocó la alarma general y conducido del honor volé a la fortaleza. Punto de reunión. Allí no había orden ni concierto en cosa alguna. Y a suceder en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna. Allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas, avergonzado de ignorar hasta los movimientos más triviales de la milicia.
y pendiente de lo que dijera un oficial veterano. El resultado fue que, no habiendo tropas veteranas ni milicias disciplinadas que oponer al enemigo, venció todos los pasos con la mayor facilidad. Hubo algunos fuegos fatuos en mi compañía y otros para oponérsele, pero todo se desvaneció. Y al mandarnos retirar, y cuando íbamos en retirada, yo mismo oí decir: hacen bien en disponer que nos retiremos, pues nosotros no somos para esto. Y él dice: confieso que me indigné, que nunca sentí más haber ignorado, como ya dije anteriormente, hasta los rudimentos de la milicia. Claro. Sí. Todavía fue mayor mi incomodidad cuando vi entrar las tropas enemigas y su despreciable número para una población como la de Buenos Aires. Esta idea no se apartó de mi imaginación, y poco faltó para que me hubiese hecho perder la cabeza. Me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra dominación, y sobre todo en tal estado de degradación que hubiese sido subyugada por una empresa aventurera. Y acá describe algo muy interesante, ¿cierto? Porque los integrantes del consulado, que eran criollos y españoles, son los que van a jurar lealtad a la corona británica. Belfort, el general inglés, gobernó 46 días Buenos Aires y fueron muy bien tratados por la élite porteña. De hecho, los alojaron en sus casas, hicieron fiestas en honor, ¿no? No es que hubo una resistencia cerrada a las tropas inglesas. La resistencia la va a hacer y la va a llevar adelante lo que se denominaba el bajo pueblo, no la élite porteña, ¿no? Es más, Belfort les hace jurar a las principales familias porteñas lealtad perpetua a la corona británica. Le ordena a su comisario a bordo, así se le llamaba, era una especie de oficial de inteligencia, ¿no? Que se llamaba Alexander Gillespie, que visite a cada familia y las obligase a jurar obediencia a la corona británica. ¿A cambio de qué? A cambio de reconocerles a ellos y a toda su descendencia el respeto a sus vidas, sus bienes y propiedades, y ciertos privilegios por ser súbditos de Perón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará ese juramento? Y el Imperio Británico dice: hasta el fin de los tiempos. Es decir, que esos apellidos siguen siendo súbditos de la corona británica hasta nuestros días. Y algunos han tenido un cargo político muy destacado. Entonces, estas firmas quedaron registradas en un cuaderno. Este cuaderno se denomina el cuaderno de Gillespie. Esto figura en un libro escrito por Gillespie que se llama Buenos Aires y el Interior. 59 familias hicieron ese juramento. Y Belgrano se indigna porque todos los integrantes de su consulado, excepto él, firmaron ese pacto. Por eso dice, y voy a citar, dice: recuerdo lo que me pasó con mi corporación consular. El comerciante no conoce más patria, ni más rey, ni más religión que su interés propio, dice Belgrano. Cuando trabaja, sea bajo el aspecto que lo presente, no tiene otro objeto, ni otra mira que. O sea, no hubo no, perdón, profe, no hubo una presión, digamos, exhaustiva, ¿no?, para que se firmase. Es decir, hubo más una decisión voluntaria, ¿no?, como vos decías, más allá de que había una obligación, pero fue más que nada una apreciación de decir, bueno, vamos a apoyar esta dominación, esta posibilidad, ¿no? Claro, porque Gillespie tenía la orden de ir a visitar cada una de las familias. Y Gillespie dice: no necesité ir a visitar a nadie, me venían a ver a mí. Claro, ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, lo que Belgrano veía es cómo traicionaban a su patria, ¿no? A cambio de prebendas y privilegios particulares. Belgrano va a decir: como el consulado, aunque se titulara de Buenos Aires, lo era de todo el virreinato, yo debía salir con el archivo y sellos a donde estuviese el virrey, para establecerlo donde él y el comercio del virreinato resolviese. Es decir, esta especie de ministro de Economía, que era Belgrano, tenía que estar donde estuviese el virrey. ¿No es cierto? Al mismo tiempo les puse a la corporación del consulado que de ningún modo convenía a la fidelidad de nuestros juramentos que la corporación reconociese otra monarca. Mas individuos del consulado que llegaron a extender estas gestiones
se reunieron y no pararon hasta lograr mis justas ideas y prestar el juramento de reconocimiento a la dominación británica, sin otra consideración que la de sus intereses. Me liberté de cometer, según mi modo de pensar, este atentado y procuré salir de Buenos Aires casi como jugado, porque el general, se refería a Belfort, se había propuesto que yo prestase el juramento, y pasé a la banda septentrional de Río de la Plata a vivir en Capillas de Mercedes. Es decir que Belgrano no juró fidelidad a Inglaterra. Y esto es muy importante para nosotros, porque es un ejemplo histórico de alguien que podría haber disfrutado de las mieles que ofrecía el Imperio Británico a sus súbditos, pero no lo hizo. ¿No es cierto? Sí. Belgrano sabía reconocer muy bien quién era el enemigo histórico de Hispanoamérica. Y uno podría pensar, en términos actuales, que bien podría haber jurado y después retractarse, ¿no es cierto? O simplemente después hacer otra cosa. Eso, en un Estado laico, es muy normal. El juramento tiene el valor que la persona le da. Pero en aquella época no era así. El juramento era un acto religioso, porque estamos hablando de un Estado confesional. Sí. El juramento tenía un carácter sacro y vulnerarlo significaba cometer un delito ante Dios. El juramento se realizaba de rodillas, con una mano en el crucifijo y la otra en la Biblia, con esta fórmula de rigor. Dice: yo, juramento de tal, juro por Dios nuestro Señor y su Santa Cruz y los 4 evangelios. Y a continuación se mencionaba el compromiso, ¿no es cierto? Ahora, quebrar el juramento significaba ser felón, es decir, ser un traidor. Se consumó el delito de perjuro, y ser condenado por perjuro implicaba que cualquier persona del común, no necesariamente la autoridad o la justicia, podía matar al reo en el lugar donde se lo encontrase. Por eso, la preocupación de Belgrano de no juramentar y cometer ese atentado, dice, y se fuga de Buenos Aires. Y así podemos entender también el apresuramiento o la prontitud de Belfort para lograr el compromiso de los integrantes del consulado, porque una vez que se juramentaba no se podía retractar. De acuerdo a estos principios funcionaba la sociedad de la época, ¿no es cierto? Todas estas acciones tienen un carácter confesional, muy difícil de entender con una mirada laica, con una mirada secularizada. Sí, está bien. Tampoco lo pudo entender Mitre. Cuando después de la batalla de Salta, Belgrano hizo juramentar a los prisioneros realistas no tomar nunca más las armas en contra de la revolución, Mitre dijo: se dejó arrebatar el triunfo por una mala generosidad. Pero esta actitud de Belgrano había generado un problema al general realista Pío Tristán, porque hubo soldados que no quisieron romper con el juramento. Y hubo que generar un compromiso llamando al obispo de Potosí. Solamente una autoridad religiosa podía liberarlos del juramento. No obstante, cuando 2 de esos prisioneros, de esos soldados juramentados en Salta, fueron nuevamente tomados prisioneros, en esa oportunidad Belgrano los mandó a fusilar. No solamente que los mandó a fusilar, sino que los mandó a decapitar, colocando en su frente una leyenda que decía: por perjuro. Entonces, el juramento tenía un carácter sacro en aquella época, difícil de entender hoy, porque cuando hoy se jura por cualquier cosa, ya lo hemos visto, ¿no? Los juramentos que hacen nuestras autoridades. Se banaliza, digamos. Menos por Dios, imaginemos que se jura por la conciencia de cada uno, lo que se denomina el primado de conciencia. ¿Y qué valor puede tener el juramento de un político o cualquier funcionario público, por ejemplo? Si cuando cae en perjuro, es decir, cuando no cumple el juramento que realizó ante su pueblo, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, describimos esto porque nos permite acceder a la mentalidad de la época, ¿no? Un detalle como el juramento nos permite apreciar cómo funcionaba esa sociedad. Entonces, las invasiones inglesas van a significar la toma de conciencia del elemento criollo, de que solos y sin la ayuda de España pudieron derrotar a uno de los ejércitos más importantes y poderosos de la época. Esto va a demostrar también la fragilidad de la corona española, ¿no? De no poder defender sus posiciones. Y la importancia de
como decía el propio Popham, el comandante inglés, al señalar que la conquista de Buenos Aires, dice, dará a los ingleses la posesión del centro comercial más importante de toda la América del Sur. Pero volviendo a Belgrano, ya para finalizar, Mario, rescatamos esta idea de que Belgrano no juró obediencia al Imperio Británico, como si lo hicieron otros, ¿no? Sin dudarlo. Sí. Entonces, si te parece, Mario, el próximo lunes continuamos con este tema en la segunda parte, porque es un hecho fundacional en nuestra historia, porque nos muestra que nuestro verdadero enemigo histórico no es España, sino que siempre fueron los británicos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Me quedo con eso que vos mencionabas, profe, me hago una imagen gráfica, ¿no? La rapidez de algunos porteños en ese tiempo o en esas horas, ¿no? Esos días, para cambiar como diríamos de patrón, ¿no? De jefe político, digo, no hubo ninguna lealtad que valiera, sino primar los intereses personales, una adecuación a lo que pasa en el presente también, ¿no? Digo, cómo las cosas se van repitiendo, ¿no? Sí, son las miserias de los hombres en todos los tiempos, ¿cierto? Sí. Profe, te agradezco infinitamente, ¿no?, esta presencia en el día de hoy, y bueno, por supuesto, ya queda servida la mesa para la próxima semana para ir ahondando en estas cuestiones de las invasiones y de la posición de Belgrano. Bueno, muchísimas gracias, Mario, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo tu audiencia. Gracias, que hasta siempre. Distribuidora Forma, venta de muebles